Yo soy tímido y ahora que me van a grabar estoy tímido al doble. Así que cualquier cosa, excúsenme. Me siento como en casa con ustedes, ya la mayoría los conozco. Es un placer estar aquí delante de ustedes. Melquizo me había hablado que ustedes son unas personas muy especiales y yo así lo creo. Quiero agradecer por las atenciones que nos han dado y creo verdaderamente que esto es una familia realmente. Antes de comenzar con nuestro tema en esta mañana, yo quiero hacer una breve oración. Así como estamos, vamos a inclinar rostros, una breve oración. Oremos. Buen Dios, nuestro Padre eterno, alabado y exaltado sea tu nombre desde hoy por siempre. Queremos pedir, Señor, la dirección de tu Espíritu para que nos instruya en tu palabra. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante que se va a basar en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué hay allí en Génesis capítulo 6 y capítulo 7? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Diluvio. El diluvio, el arca de Noé. Vamos a hablar un momentito de este personaje llamado Noé. Un segundito. Yo voy a comenzar a leer desde el capítulo 6, donde comienza a narrarse esta historia. Dice así, Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. ¿Qué nacieron de los hombres? Hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A los hijos, cuando en este pasaje habla de los hijos de los hombres, son de la descendencia de Caín. ¿Quién era Caín? ¿El hijo de quién? De Adán. Entonces, cuando se habla de los hijos de los hombres, se está hablando de la descendencia de quién? De Caín. Cuando se habla de los hijos de Dios, se está hablando de otro hijo de Adán que fue llamado Set. Estos son los setitas, cuando se habla de los hijos de Dios. ¿Qué pasó en esta ocasión? Los hijos de los hombres, es decir, la descendencia de Caín comenzó a ¿qué cosa? A multiplicarse. Entonces los hijos de Dios, viendo que estas mujeres de los hijos de los hombres eran hermosas, comenzaron a ¿qué? A juntarse. Desde un principio Dios ha establecido la diferencia entre los hijos de los hombres, entre los impíos y los hijos de Dios, sus hijos. Y cuando se unen estos dos grupos, las cosas no suceden cosas buenas realmente. Por eso es que el Señor nos aconseja que a nosotros los jóvenes cristianos no buscar parejas ¿de dónde? Del mundo. Porque no viene cosa buena cuando se unen estos dos grupos. Entonces, ¿qué pasó al unirse los hijos de los hombres con los hijos de Dios? Vamos a ver qué dice el capítulo 5, el versículo 5 del mismo capítulo 6. Dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuamente al mal. Algo muy importante. Que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo, ¿qué cosa? Al mal. Al mal. Solo pensaban en hacer ¿qué cosa? Lo malo. Lo malo. Y esto sucedió ¿por qué cosa, hermano? Porque los hijos de los hombres, porque las hijas de los hombres se ligaron ¿con quién? Con los hijos de Dios. Nunca será una buena unión. Una vez que esto sucede, suceden cosas malas. Y aquí los hombres comenzaron a corromperse. Los hombres comenzaron a hacer lo malo. Y si leemos el versículo, dice que sus pensamientos eran malos, pero también sus obras eran malas. Nosotros actuamos conforme a lo que ya ¿qué cosa? Pensamos. Toda acción ha de ser procesada por la mente. Toda acción ¿qué cosa, hermano? Ha de ser ¿el qué? Procesada por la mente. Por tanto, como sus pensamientos eran de continuo al mal, también sus obras eran ¿cómo? Malas. Y eso lo podemos comprobar. Si nosotros vamos en el mismo capítulo, vemos en el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué hizo la tierra? Se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Cómo estaba? Llena de violencia. Sus pensamientos eran malos, pero también sus obras eran ¿cómo? Malas. Eran malas. Y miró Dios la tierra y aquí estaba totalmente corrompida. ¿Cómo estaba la tierra, hermano? Corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
¿Cómo estaba la tierra? Totalmente corrompida. ¿Por qué? Porque los pensamientos de aquellos hombres eran continuos, ¿qué cosa? Al mal. Al mal. Muy bien. Ahora, hay algo interesante. ¿Cuántos creen que hay un Dios en el cielo? Amén. Dice el libro de Salmos que el necio dice, no hay No hay Dios. Dios. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y es un Dios que juzga. Amén. ¿Es un Dios cómo? Cuando esto entonces se ve este escenario de que todos los hombres son malos, Dios hace un juicio. ¿Qué hace Dios? Un juicio. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Y por qué tu hermano Luis dice que Dios hace un juicio? Si nosotros leemos bien, en el versículo 6, en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, escuche lo que dice allí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho, ¿dónde? En la tierra. La tierra. ¿Y vio quién? Dios. ¿Estaba Dios observando sus obras, sí o no? Sí. ¿Estaba haciendo una obra de juicio, sí o no? Sí. Dice también el mismo versículo 12, y miró Dios la tierra. Cuando la Biblia habla de que Dios estaba mirando, es porque Dios estaba observando sus obras y ahí mismo, ¿qué cosa? Juzgando. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, vamos a ir a Génesis capítulo 18. Es allí donde el Señor habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que el Señor vino a destruir a Sodoma y Gomorra así porque le dio la gana? No. Dios primero tuvo que hacer ¿qué cosa? Un juicio. Y escuchen cómo lo hace Dios. Porque cuando Dios observa, cuando Dios mira, es porque está haciendo un juicio. Amén. Dice el versículo 20 del capítulo 18. Entonces Jehová le dijo a Abraham, que está hablando con él, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré. ¿Cómo dice allí? Y dijo Jehová que iba a descender y iba, ¿qué cosa? A ver. Y veré si han consumado su obra. ¿Cómo es? Y veré si han consumado ¿qué? Es decir, Dios iba a descender a ver si ellos habían consumado su obra, iba a observar, iba a buscar sus caminos. Esto es importante. Y una vez sucede esto, vamos a esperar que pase un poquito el camión. Muy bien. Y una vez sucede esto, dice el Señor, si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y así mismo sucedió. Dios bajó a ver si habían consumado su obra, si habían apartado del mar, pero no fue así. Estaban aún más corrompidos y el Señor tomó la decisión, dio la sentencia de destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué creen ustedes? En Génesis capítulo 6, en cuanto al diluvio, Dios dio la sentencia. Dios dio la sentencia a ver que los pensamientos de los hombres eran malos y que todas sus obras eran continuamente ¿a qué? Al mal, que la tierra estaba llena de violencia, que habían corrompido su camino delante de Dios. ¿Qué creen? ¿Dios dio la sentencia? Claro que sí. Si nosotros vemos en el capítulo 6, en el versículo 3, dice el Señor, comienza a dar su sentencia. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué dice el Señor? Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne. ¿Qué quiso decir el Señor allí? Cuando Dios dijo esto, lo que estaba enseñando era, mi espíritu, como decía el hermano Jorge anoche, no estará tratando con esta gente para siempre. No estará tratando de convencerlos que se arrepientan de sus pecados para siempre. No, no, no. Porque ciertamente son carne. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres estaban satisfaciendo sus deseos, ¿qué? Carnales. Lo que se conoce en la Biblia como la concupiscencia. Por eso dice Jesús en Mateo 24 que estos hombres, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Estos hombres se casaban y se daban ¿qué cosa? En casamiento. Y comían y ¿qué más? Y bebían. Quiero leer una cita bien interesante del Espíritu Profecía, del libro La Historia de los Patriarcas y Profetas. Escuchen lo que dice allí, la condición en la que estaban estos hombres. Voy a leer la página 80, dice así. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada. Por eso dice que se habían corrompido los hombres delante de ¿quién?
de Dios, porque Dios le había dado a estos hombres su ley para que andaran en ella, pero estos hombres se habían apartado. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero la ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada. La justicia fue pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia, que es el hecho de tener diferentes, una sola persona pueda tener diferentes parejas, que esto es pecado porque es adulterio. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Que el Señor le dio a Adán una mujer. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias. ¿Cómo estaban esta gente entonces? Totalmente corrompida. Y Dios dijo, no, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Sus días serán 120 años. Pero esto no se queda allí. Dios sigue diciendo en el versículo, perdón, que tengo algo aquí en la garganta. Dice el versículo 7, el capítulo 6, dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he. ¿Está dando Dios la sentencia, sí o no? Sí. Porque ya la había, ¿qué? Juzgado, ya le había hecho un juicio. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Es interesante, vuelvo a recalcar el cuadro. Los hijos de los hombres, que son los hijos de Caín, se juntaron ¿con quiénes? Con los hijos de Dios. ¿Qué sucede con esto? Que los hombres entonces se corrompen y comienzan a hacer ¿qué? Maldad. Dios hace un juicio y mira al hombre a ver si hay alguien bueno y dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, pues sus caminos son ¿qué? De continuo al mar. Por tanto da una sentencia y dice, sus días son 120 años. Por tanto traeré al hombre que he creado de la faz de la tierra. Pero ¿saben qué? Como Dios hizo un juicio y es un Dios justo, hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Dice el versículo 8 entonces, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé, queridos hermanos? Gracia ante los ojos de Jehová. En medio del mundo corrompido, había un hombre, hermanos, que estaba caminando con Dios y halló gracia delante de sus ojos. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? ¿Qué tenía Noé de diferente? Cumplía su ley. ¿Era pecador Noé, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Dice la Biblia que no ha habido justo ni aún uno. ¿Qué diferenciaba a Noé de aquellos hombres de aquella época que se habían corrompido? Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo vio el Señor a Noé? Un hombre justo. Y halló gracia a Noé por esto ante los ojos de Dios. Ahora, dando una descripción más detallada de Noé en el versículo 9, escuchen lo que dice allí. Escuchen lo que dice allí. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo. ¿Cómo era Noé? Justo. Y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un varón justo. ¿Y qué más? Y caminó con Dios. Y perfecto. ¿Porque caminó con quién? Con Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando hace alusión a que un hombre es justo? Que hace todas las cosas de acuerdo a Dios. Que hace las cosas de acuerdo a su creador. Correctamente. Cuando la Biblia habla que un hombre es justo en la Biblia, que es un varón justo, es un varón que anda en los caminos de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, esta descripción que da
Génesis 6:9 de Noé, que era un varón justo, que era perfecto, es la misma descripción también que da Moisés de Job. Un momentito, hermano. Es la misma descripción que da la Biblia de Job. Dice Job capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Job, que era un hombre como Justo, intachable, era recto, hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado temeroso del de Dios, ¿y qué más? mal. Apartado del mal. Note la misma descripción, era justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Vuelvo y recalco, que cuando un hombre es justo, es perfecto, es porque está guardando, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si vamos a Salmos, vamos a ir al libro de Salmos, hermano. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. 19. Versículo 7 en adelante. Salmos 19, versículo 7 en adelante. Escuchen bien lo que dice allí. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es la ley de Jehová? Perfecto. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Sus 10 mandamientos. Sus 10 y sus decretos. mandamientos y sus decretos. Es correcto. Entonces, cuando la Biblia dice que no era justo, era porque era un hombre que, ¿qué cosa? Que guardaba, ¿qué? Los 10 mandamientos. Sigue diciendo, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Entonces, ¿cómo era Noé? Un hombre que guardaba, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Por eso la Biblia lo registra como un varón justo. Y por eso halló Noé misericordia, halló Noé gracia delante de los ojos de Jehová. Ahora, ¿cómo llegó Noé? Una pregunta buena esta hora. ¿Cómo llegó Noé a convertirse en un varón justo en aquella generación que estaba totalmente pervertida? ¿Cómo llegó este hombre? Es algo bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo llegó este hombre a poder guardar los mandamientos de Dios? Si dice la Biblia que todos somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y que por nosotros mismos no podemos, ¿qué cosa? Guardar sus mandamientos. Lo que pasa es que Noé lo hizo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el capítulo de los héroes de la fe, quiero que vayan conmigo allá, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6 en adelante. Escuchen que dice allí algo bien interesante. ¿Por qué Noé guardaba los mandamientos de Dios? Porque tenía, ¿qué cosa? La fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y cuando tenemos la fe en Cristo Jesús, entonces nosotros guardamos sus mandamientos. Escuchen lo que dice allí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Halló gracia Noé delante de Dios, sí o no? Claro. Sí. Pero lo agradó, ¿por qué? Porque tenía fe. Y esa fe se manifestaba ¿en qué? En guardar sus mandamientos. Sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, ¿sabían ustedes que no llovía cuando iba a caer el diluvio? La tierra no llovía, sino que la tierra se rociaba con un rocío, con el rocío de la mañana y con los ríos que ya el Señor había creado. Esperad un momento. Entonces, Noé tuvo fe de que iba a llover aun cuando nunca había visto la lluvia. ¿Es esto algo maravilloso, sí o no? Dice el Espíritu Profecía a través de la profeta del Señor que los hombres de ciencia de aquel entonces decían que eso era mentira, porque Dios tenía que regirse por la naturaleza. Escuchen bien esto, hermano, el que creó, como estamos diciendo ahorita, el que creó la naturaleza tenía que regirse por ella. Escuchen bien esto. Hoy muchos dicen, ¿cómo es posible que venga un Dios que abra los cielos y que aparezca allá? Hermanos, eso va a venir. ¿Y cómo es posible que caigan
7 plagas, que los ríos se conviertan en sangre y esas cosas. Hermano, eso va a venir, porque el Dios que creó la naturaleza también la puede controlar. También la puede controlar. Entonces, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Escuchen bien, otra cosa. Y fue hecho heredero de la justicia. ¿Fue hecho qué? ¿Heredero de qué? De la justicia. Que viene por la fe. Amén. Amén. ¿Por qué viene la justicia? Por la fe. Amén. ¿Por qué guardamos los mandamientos de Dios? Por la fe. Por la fe. Amén. Eso es bien interesante, hermanos. En Noé se cumplió lo que nosotros conocemos hoy como la justificación Por la fe. por la fe. Amén. Eso es así. Muchos dicen por ahí que la justificación por la fe vino después de la cruz. No, no, no. El hombre siempre ha sido salvo por la fe que tiene en Cristo Jesús. Amén. Eso es así. De paso, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 utiliza el término justificación por la fe, es porque ya el profeta Habacuc en Habacuc 2.4 lo había utilizado. Y lo voy a leer para que ustedes puedan ver. Habacuc 2.4. El que lo encuentre lo puede leer también. Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. El que lo encuentre lo puede leer, por favor. Habacuc 2:4. Así es. Nos dice la palabra de Dios. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad Amén. a Dios. ¿Por qué vivirán los justos? Por su Por la fe. Por fidelidad su fidelidad a Dios. Por la fe que tienen en quién. en Dios. En Dios. Ahora, como dice el necio, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué hace? Se enorgullece. Pero el que verdaderamente es recto y guarda los mandamientos de Dios, reconoce que lo hace por la fe que tiene en Cristo Jesús. Ahora, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que en estos tiempos finales ha de levantarse un Noé. ¿Qué creen ustedes? ¿Ha de levantarse un Noé? Amén. ¿Y quién será ese Noé? ¿Quién sabe? Nosotros. Los que portamos el mensaje de salvación para este tiempo. Mientras Noé predicaba que en 120 años se iba a cerrar el arca, hoy nosotros somos llamados a predicar un mensaje. Noé predicaba que el arca se iba a cerrar, pero el arca no podía cerrarse sin antes realizarse ¿qué cosa? Un juicio, que era lo que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba viendo ¿a quién? A los hombres. Hoy en día Dios también hace un juicio y nosotros somos invitados a predicar que Dios está haciendo un juicio y que cuando termine ese juicio se cerrará el arca de salvación. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será que este pueblo en los últimos días también tendrá las cualidades de Noé? Que era un varón justo porque tenía la fe en Jesús. Amén. ¿Qué creen ustedes? Amén. Amén. Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Bienaventurado. Apocalipsis 14, capítulo 12. Vamos a leerlo entonces, hermano. Bienaventurado los que guardan los mandamientos. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Tienen la Dios fe de y la fe ¿Y de tienen la fe en quién? Jesús. En Jesús. Exacto. En muchas versiones dice que tienen la fe en Jesús, en otras dice la fe de Jesús. Sí. Pero al final de la jornada es lo mismo, porque el que tiene la fe de Jesús también va a guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el pueblo que se levantará en estos tiempos, que somos nosotros, que predicamos las verdades eternas, también tendrá las cualidades de Noé, guardará los mandamientos de Dios, porque tiene ¿qué cosa? La fe en quién? En Cristo Jesús. Amén. O tiene la fe de Cristo Jesús. Amén. Siempre ha sido este el tema de discusión, la justificación por la fe. Amén. Todo lo vamos a lograr. Llegaremos a ser rectos, hombres justos, si tenemos la fe en Cristo Jesús. Pues la fe en Cristo Jesús es una fe que se manifiesta en las obras. Por eso dijo el apóstol Santiago, háblame de tu fe sin obras. ¿Y qué cosa es? Es muerta. Ahora háblame de tus obras sin fe y también será ¿qué cosa? Muerta. Las dos cosas deben ir unidas, deben ir agarradas de la mano. Ahora, hay otra cosa muy interesante, hermano. Hay otra cosa muy interesante. En Noé estaba un poder que lo hacía obrar por la fe.
y lo hacía guardar los mandamientos de Dios. Amén. Había un poder, había un poder. ¿Y cuál es este poder? Quiero hacer un paréntesis allí. Vamos a conocer cuál es ese poder que obraba en la vida de Noé. Un poder maravilloso, hermano. Deténganlo allí. Vamos a entrar, aunque parezca que vamos a entrar a otro tema, estamos en el tema de Noé. Estamos en el tema de Noé. Quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 7. ¿Cómo Dios, conocemos la historia de la liberación del pueblo de Israel, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Cómo Dios liberó al pueblo de Israel? ¿Cómo? Dice la Biblia, con mano fuerte. ¿Y cómo Dios, y con qué cosas Dios pudo liberar a la esclavitud, de la esclavitud a su pueblo? ¿Con qué Plagas. cosas? Con 10 plagas. ¿Con 10 qué cosa? Con 10 plagas. Con mano De fuerte. hierro. Con mano de hierro. ¿Saben? Cuando comenzaron a caer las 10 plagas, la primera plaga es la plaga de sangre. ¿Sabían ustedes que Faraón tenía hechiceros que podían copiar ciertas cosas? Sí. ¿Sabían ustedes esto? La historia sí lo registra. Podían copiar ciertas cosas. Dice en el versículo 14, el capítulo 7, que cayó la plaga de sangre. ¿Ustedes saben qué hicieron los hechiceros? También hicieron que las aguas se conviertan en sangre. Copiaron la plaga. ¿Qué hicieron los hechiceros? Copiaron la plaga. ¿Tiene poder Satanás, hermano? Sí, Claro que sí. No luchamos con un enemigo que no es poderoso, es sumamente poderoso. Pero de nuestro lado también necesitamos un poder aún mayor para poder vencer a Satanás. ¿Qué creen ustedes? Amén. Cae la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Y los hechiceros copian también esta plaga. Qué tremendo. Entonces cae la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. Pero ¿saben qué? Los hechiceros intentaron copiarla. Dice el versículo 18, el capítulo 8, dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Intentaron sacar ¿qué cosa? Piojos, pero ¿qué? No pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Aquí no pudieron copiarlo y tuvieron que reconocer que allí estaba obrando un poder Gloria a Dios. muy superior al de ellos, muy superior al poder del maligno. Ahora, escuchen esta expresión, ¿cómo dijeron los hechiceros? Dedo de Dios es este. ¿Y qué será esto, el dedo de Dios? ¿Qué será esto? Quiero que vayan conmigo entonces, hermanos, al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 11. Yo quiero hacerles una pregunta. El mismo Jehová que liberó al pueblo de Israel con mano fuerte, con esas 10 plagas, ¿es el mismo Jesús también que vino a morir por nosotros? ¿Qué creen ustedes? Amén. ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios? ¿Tiene poder Jesucristo para transformar nuestras vidas? ¿Qué creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene el poder el Señor de hacer grandes milagros? Amén. Eso es así, hermano, eso es así. Eso es así. Ahora, noten, a Jesús en una ocasión lo acusaba, él estaba sacando un demonio. Y cuando él saca el demonio, ¿saben qué le dice la gente? Los fariseos lo acusan de que sacaba el demonio en nombre de Belcebú. ¿Saben qué es Belcebú? Es uno de los nombres que se le da a Satanás en el Nuevo Testamento. Así como también el apóstol Pablo lo llama como Belial. Belcebú es un nombre de Satanás. O sea, Jesús saca un demonio, restaura a aquel hombre, y los fariseos por envidiosos le dicen: no, el nombre de Belcebú es que saca a los demonios. ¿Es tremendo esto, sí o no? Pero Jesús, dice el relato, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Es algo lógico, sí o no, hermano? ¿Cómo Satanás él mismo va a estar sacando él mismo su demonio? No. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pero si yo echo los demonios fuera por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Interesante. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora escuchen bien lo que dice Jesús. Mas si yo por el dedo de Dios
hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Amén. ¿Cómo le dice Jesús? Pero si yo por el dedo de Dios, los fariseos conocían muy bien lo que Jesús le estaba diciendo allí. Jesús le estaba diciendo a ellos, yo soy Jehová que liberó a este pueblo de Egipto con el poder del dedo de Dios. Y si es con ese poder que yo hoy estoy sacando los demonios, entonces deben reconocer ustedes que el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Conocían esto ellos muy bien? ¿Qué creen ustedes? Sí. Claro. Jesús les dejaba caer sus piedrecitas para que reconocieran que Jesús es Jehová. El que dijo en el principio, yo soy el que soy. Amén. Ahora, ¿qué significa esto, el dedo de Dios? En uno de los evangelios, que también es sinónimo al evangelio de Lucas, también se conocen como los evangelios sinópticos, pues son evangelios que narran en breve el ministerio de Cristo, en síntesis. Dice lo siguiente, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12. Narrando la misma historia. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Yo voy a comenzar a leer desde el versículo 27. Escucha lo que dice allí. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces Jesús utiliza la misma expresión. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. ¿Escucharon esto? Jesús dice en Lucas, yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Pero aquí dice que por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios. Entonces, ¿qué simboliza el dedo de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue quien libró al pueblo de Israel ¿con qué cosa? Con mano fuerte. Jesús echaba fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios. Puede el Espíritu de Dios sacar el pecado que habita en nosotros. Amén. ¿Qué creen ustedes? Amén. Hay un relato en el mismo libro de Mateo, y con esto termino, hermano, bien interesante. Mateo capítulo 8. Narra allí cuando Jesús sana a un leproso. ¿Qué era la lepra en antes? Un breve recuento. La lepra era una enfermedad en la piel, una enfermedad contagiosa, hoy conocida es como la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Hansen. Hoy la enfermedad tiene cura, pero en los tiempos bíblicos la lepra no tenía cura. ¿Y era qué cosa, hermano? Muy contagiosa. De paso, la respiración de una persona contagiada de lepra ya contaminaba el ambiente. Lo que esa persona tocaba ya estaba contaminado. ¿Y qué se hacía con esta persona? Bueno, cuando se daban los síntomas de lepra, eran llevados ante los sacerdotes. Los sacerdotes evaluaban si verdaderamente este hombre estaba enfermo de lepra, y si daba el resultado que sí, este hombre era excluido del campamento totalmente, alejado, no podía tener contacto con nadie. Y esta enfermedad no solo afectaba físicamente, sino emocional. Porque ¿qué creen ustedes si ustedes lo alejaran de su familia? De su papá, de su mamá, de sus hermanos, sus esposas, sus hijos. Y que más nunca posiblemente lo volvieran a ver, pues muchas de esas personas morían de lepra, alejados de la sociedad. Era una enfermedad muy dura, ¿qué creen ustedes? Claro que sí, claro que sí. En esta ocasión, Claro, hoy día tenemos distanciamiento social. En ese entonces era un distanciamiento peor que el que tenemos ahora. Peor que el que tenemos ahora. Porque por lo menos a veces chocamos los puños y podemos hablar a cierta distancia. Pero este distanciamiento, hermano, mire, muchas veces era para nunca, jamás. Era algo terrible, ¿sí o no? Era algo terrible. Ahora, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Yo quiero que ustedes tengan atención en esto. ¿Le seguía qué cosa? Mucha gente atrás del maestro, procurando milagros, procurando esto. Pero cuando el maestro iba a ser crucificado, mucha de esa gente lo acusaba. Somos ingratos, ¿sí o no? Somos malos agradecidos contra Dios muchas veces. Muchas veces. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora yo me hice la pregunta cuando leí esto: ¿cómo este leproso se acerca al maestro?
si no podía tener contacto con la gente. Y me imagino cuando la gente lo veía, ¿qué intentaba hacer? Alejarlo, porque nadie quería estar contagiado de esta enfermedad. Pero como el maestro, rodeado de mucha gente, este leproso se acerca a él. Y no solo eso, sino que él le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué hizo el maestro? Extendió la mano. Y le tocó. Era prohibido tocar a un leproso y que el leproso tocara a otra persona. No solo se atrevió a ir ante Jesús, sino que Jesús vino y ¿qué cosa? Y le tocó, hermano, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasó con la lepra de aquel hombre? Desapareció. ¿Ustedes creen que Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad? Amén. Gloria a Dios. Con el poder del Espíritu de Dios, Dios puede sanar cualquier enfermedad. Amén. Cualquier enfermedad. Así es. Ahora, yo quiero que ustedes aprendan algo en esta mañana, muy importante. No siempre será la voluntad de Dios sanarnos. ¿Qué fue lo que dije, hermano? No siempre será la voluntad de Dios sanarnos. No siempre será la voluntad de Dios sanarnos del cáncer. No siempre será la voluntad de Dios sanarnos de cualquier otra enfermedad que pueda ocasionar la muerte. De paso, el leproso no fue ante el Señor diciendo: Señor, sáname. Él fue en procura de la voluntad de Dios, porque él dice: Señor, si quieres. ¿Cómo le dice el leproso? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús quiso y dijo: quiero ser limpio. Ahora, quiero leerle para allá, para concluir, esta cita del Espíritu Profecía, de un libro muy interesante, el Ministerio de Curación se llama. Escuchen lo que dice allí. En algunos casos de curación, no concedía a Jesús en el acto el beneficio pedido. Es decir, en muchos casos que el Señor que las personas solicitaban sanación, Jesús no concedía sanarlo. Por eso le digo que no siempre será la voluntad de Dios sanarnos de la enfermedad. Y tengo un ejemplo bien claro sobre esto. Cuando Jesús sanó en una ocasión a un hombre que estaba alrededor de un estanque llamado el estanque de Betesda. Ahora, alrededor de ese estanque había multitud de enfermos, pero Jesús sanó solo a uno. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios sanar solo a quién. A aquel hombre que tenía 30 y pico de años, que no podía caminar. Entonces, eso depende de la fe que tiene la persona. Sí, claro. De la voluntad de Dios. Exactamente. Depende de la voluntad de Dios y también De la fe, de la fe que tenga la persona. De la fe y de Pero la... debemos someter, si nosotros tenemos fe en Dios, nos someteremos a su voluntad. Eso es así. Claro. Eso es así. Entonces, no siempre será la voluntad de Jesús sanarnos de la enfermedad. Ahora, yo sí sé cuál es la voluntad de Jesús. ¿Saben ustedes que, bueno, antes de decirle esto, voy a leer el relato. Escuchen cómo este hombre llegó ante el Señor. Al acercarse a Jesús, este hombre estaba lleno de lepra. La ponzoña mortal había penetrado todo su cuerpo. ¿Qué había hecho la ponzoña, la lepra? Lo tenía enfermo. De paso, cuando una persona se enfermaba de lepra, los nervios comenzaban también a deteriorarse y las personas comenzaban a... ¿Ustedes saben cuando una persona recibe una herida por acá, que ya pierde la vitalidad del nervio, cómo se le ponen las manos? Así mismo comenzaba la persona leprosa a encogerse de los nervios, porque también eran afectados por la enfermedad. Y este hombre daba un espectáculo desagradable en realidad. Los discípulos querían evitar que su maestro le tocara. Claro, un hombre con lepra, ¿qué creen ustedes? No te puedes acercar al maestro y mucho menos a la multitud tampoco. Pues el que tocaba un leproso quedaba también inmundo. Pero escuchen bien qué interesante ahora. Pero al momento de poner Jesús la mano sobre él, no se contaminó. ¿Qué pasó el maestro? ¿Qué cosa? No se contaminó. La lepra fue limpiada. Amén. Hermanos, no hay otro en la tierra que pueda sanar hoy nuestro pecado, sino solo Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús al tocarnos no se contamina con nuestros pecados y puede hacer que nosotros abandonemos el mal. Amén. La lepra en la Biblia, sí, hermano. Yo no venía para la iglesia hoy, porque yo
tenía yo por malo grave, malo muy grave. Y yo le dije al médico que yo no venía para la iglesia, que estaba mal. Y yo entré al baño y le pedí a Dios, Dios mío, quiero ir a la iglesia. Y fui sanado en el mismo baño. Amén. Gloria a Dios. En el mismo baño sentí que Él me tocó. Amén. Gloria a Digo, Dios. voy para la iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso es así, hermano. Eso es así. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Eso es así. Entonces, hermano, la lepra en la Biblia también es símbolo de otra cosa. La lepra en la Biblia es símbolo del pecado. El pecado es una enfermedad que hoy nosotros no podemos curar tampoco. ¿Qué es el pecado? Una enfermedad que no podemos curar. Pero hay alguien que sí puede curarnos con su toque divino. Y ese es Jesús. Sigue diciendo. Así sucede con la lepra del pecado, tan profundamente arraigada, tan mortífera, tan imposible de curar por el poder humano. Dice el libro de Isaías, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cómo están los hombres? Todo hombre está como enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero Jesús, al humanarse, no se contamina. Su presencia es virtud curativa para el pecador. Cualquiera que se postre a sus pies, diciéndole con fe, Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá esta respuesta, quiero ser limpio. Es maravilloso nuestro Señor Jesús, hermano. Amén. ¿Qué respuesta escucharemos si nosotros le pedimos al Señor que nos limpie del pecado? Quiero ser limpio. ser limpio. En este Jesús había creído Noé, por promesa. Amén. Hoy nosotros también somos invitados a creer en ese Jesús, Amén. para que nos limpie de la lepra del pecado. Para que realicen nosotros la sanidad. Cuando oramos a Dios para pedir bendiciones terrenales, la respuesta a nuestra oración puede tardar, o puede ser que Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando le pedimos que nos libre del pecado. Es su voluntad limpiarnos de pecado, Amén. hacernos sus hijos y ayudarnos a llevar una vida santa. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero invitarte, hermano, a que nos aferremos a Cristo Jesús. Ya no hay tiempo que perder. El hermano Henry hablaba anoche algo bien interesante. Ya no hay tiempo de cosa que perder. Es el tiempo de pactar con Cristo Jesús. Es el tiempo de dejarnos limpiar por el Espíritu de Dios. Que nos Amén. toque el Espíritu de Dios para poder ser como Noé. Un hombre que era justo y halló misericordia porque tenía una fe inquebrantable. Esa es la invitación del Señor en esta mañana. Así que, hermano, espero que Dios nos bendiga y que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones. Amén.